Y nosotros hemos aprendido en los últimos domingos que hay 4 clases de fe. La fe de milagros, una fe de conocimiento, una fe pasajera o transitoria, y hoy vamos a ver una fe salvadora. Jesús nos enseña acerca de nacer de nuevo. Es decir, de qué significa creer de verdad para salvación. Porque podemos creer para milagros, podemos creer para tener conocimiento, o podemos creer por emoción, pero hay una fe salvadora, una fe que nos lleva a un conocimiento de Cristo y a una fe y una confianza en Él que nos libra del poder del infierno, de las tinieblas, y nos traslada al reino admirable de su luz. Vamos a ir a Juan capítulo 3, verso 14. Dice Jesús a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Pero este texto tenemos que verlo, para poder comprenderlo, tenemos que verlo con 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, o sea, Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces aquí hay un intercambio, querido hermano. Jesús se hizo uno como nosotros, pero él nunca pecó. Sin embargo, en el madero de la cruz hubo un intercambio. Dios hizo a Jesús pecado para que nosotros fuéramos elevados por la justicia a la justicia divina. Es decir, Él nos dio de lo suyo y tomó nuestro pecado. Por eso Jesús dice: de la misma manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, tenía que ser levantado en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó en el desierto? El pueblo en el desierto pecó, se rebeló contra Dios. Entonces Dios envió unas serpientes pequeñas que eran muy venenosas, y las serpientes mordieron a todo el pueblo. Entonces el pueblo reconoció su pecado y clamó a Dios. Moisés recibió de parte del Señor una orden: haz una serpiente de bronce, ponla en un mástil y levántala. El que haya sido picado por la serpiente y mire la serpiente de bronce se sanará. Ahora, eso pasó 1437 años antes de que Jesús muriera en la cruz. Pero era una prefiguración, un anuncio del sacrificio de Cristo. La serpiente, signo del pecado. ¿Por qué el Señor mandó hacer una serpiente de bronce? Porque 2 de Corintios, lo acabamos de ver ahora mismo, 2 de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, o sea, a Cristo, Dios por nosotros lo hizo pecado. O sea, que en la serpiente de bronce en el desierto, la que Moisés levantó, se estaba anunciando a Cristo, que sería hecho pecado por nosotros. Y entonces aquel que mirara la serpiente se sanaría de la picadura, del veneno de las serpientes. El que cree en Cristo y en el sacrificio de Cristo en la cruz, se salva de la muerte que trae el pecado. El que mira a Cristo y entiende que hubo un intercambio, Cristo en la cruz fue hecho mi pecado. Todo mi pecado cayó sobre él. Ahora hay un intercambio, de la misma manera que en el desierto el que había sido picado y miraba la serpiente de bronce,
era sanado del veneno de la serpiente. El que cree en Cristo es salvado del veneno del pecado, de las consecuencias del pecado. Por fe, por eso dice Jesús, por fe el que cree en él no se pierde, sino que tiene vida eterna. O sea, no muere en el pecado. Jesús y nosotros recibimos algo que no nos corresponde a cada uno. A Jesús no le correspondía recibir nuestro pecado, porque Él es santo y puro. Pero Él recibió lo que no merecía, que era tu pecado y el mío. Pero nosotros, porque Él recibió lo que no merecía, ahora nosotros recibimos lo que no merecemos, que es la salvación. Porque no la merecemos, pero la hemos recibido porque Él intercambió, nos dio su justicia y tomó nuestro pecado. Pero Nicodemo tenía que ver a Cristo en la cruz para poder entender lo que significaba. Ahora, cuando Nicodemo ve a Cristo en la cruz, reconoce, porque él conocía la Biblia. Y Nicodemo inmediatamente recibe lo que dice Efesios 1:17 en adelante. Nicodemo recibe espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y los ojos de su entendimiento se abren en un instante y dicen, esto es lo que él me dijo aquella noche. Él fue levantado como Moisés levantó la serpiente. Y por eso Nicodemo se postra y adora, porque ahora entiende que su pecado ha caído sobre Cristo. Y ahora Cristo nos entrega su justicia. Yo no sé, pero podemos darle un aplauso al Señor. Ahora nosotros somos elevados a una nueva condición. Ahora somos elevados de gloria en gloria y transformados a imagen del Hijo precioso de Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo y por los méritos de Cristo en la cruz. No porque hayamos hecho absolutamente nada, sino que de la misma manera como en el desierto nadie se podía curar a sí mismo de la picadura de la serpiente, sino que lo único que tenía que hacer era mirar. De la misma manera, nadie puede salvarse de la muerte del pecado, nadie puede salvarse del fuego eterno si no es por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué se llevó a cabo ese intercambio? ¿Para qué fue levantado el Hijo del Hombre? Para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Hermanos, solamente hay dos caminos: la muerte eterna o la vida eterna. Hay dos caminos. Pero el que cree en Cristo elige el camino de la vida. El que pone su fe en Cristo ahora no perece, ahora no muere eternamente, sino que tiene vida eterna. Pero fíjese usted que aquí no está hablando el Señor de cualquier fe. No es la fe, ya lo vimos, solamente lo voy a mencionar. No es la fe de que Dios me va a hacer milagrito, no, esa fe no. No es la fe emocional. Eso que nos ponemos tan emocionados, como dice la palabra, recibimos con gozo la palabra, pero damos la vuelta y se nos pasó la emoción. No estamos hablando de esa emoción, de esa fe. Tampoco estamos hablando de la fe de conocimiento, como la que tenía Nicodemo al principio. Sabía mucho de Biblia, pero no conocía nada de la vida espiritual. No, estamos hablando de la fe auténtica, que es la que estamos aprendiendo hoy, la fe salvadora. Mira, hermano, todo el mundo tiene oportunidad de salvación, porque Jesús le dijo a Nicodemo, para que todo aquel que crea
no se pierda, sino que tenga vida. Le voy a decir una cosa, querido hermano. Si usted alguna vez dijo, porque hay cosas terribles, hermano, hay cosas terribles que se pueden llegar a cometer. Pero si usted una vez dijo o escucha de aquí en adelante, eso no tiene perdón de Dios, arrepiéntase. Si usted alguna vez escucha a alguien decir, eso no tiene perdón de Dios, usted tiene que decirle, no puedes hacer inútil la sangre de Cristo que todo lo lava. Porque la sangre de Cristo lava hasta el pecado y la maldad más horrible que pueda existir. Y si nosotros creemos que algo o alguien no tiene perdón, nosotros no conocemos todavía lo que se llama gracia y misericordia. Una cosa es que tengamos resentimientos y odios de los cuales tenemos que arrepentirnos y pedir perdón y sacarnos eso porque nos daña. Y otra cosa es que la sangre de Cristo es perfecta y suficiente para lavar todo pecado de cualquier persona, se haya cometido lo que se haya cometido. ¿Qué es lo que pide el Señor? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida. ¿Qué hará usted? Escúchelo. ¿Qué hará usted? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor llame a alguien que le hizo mucho daño y usted esté el domingo en el servicio y esa persona atraviesa esa puerta. Ay, ay, ay. Cuidadito va a decir por qué está aquí. Cuidadito va a decir quién lo invitó. Cuidadito va a decir si ese entra yo salgo. ¡Ay, Señor! Porque lo que está escrito es que por la sangre de Cristo, aleluya, el trono de la gracia está abierto para que todo aquel que tenga sed venga y beba gratis del agua de la vida. De una planta. Ese día usted va a sentir una voz del Espíritu Santo que le va a decir qué es lo que pasa, que eres hijo mío. Y usted va a tener que abrir su boca y decirle bienvenido. ¿Y de dónde sacamos nosotros esa fe? ¿De dónde salió esa fe? Romanos 10:17. Voy a leerla de la Nueva Versión Internacional. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos esa fe? Pues de la predicación, de la palabra. La fe viene por él y lo que oímos es la palabra de Cristo. De ahí es donde viene la fe que salva. Así como le llevaban al Señor, al paralítico, la casa estaba llena, reventaron el techo y lo bajaron, como lo sanan, porque vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Y bajaron y Jesús estaba predicando y cuando vio, así está la Biblia, escuchó una cosa, y eso qué pasa, y no sé, levantaron la fe. Y cuando ven bajando así con 4 cuerdas, bájalo, cuidado, suelta, que se... Así fue la cosa. 4 amigos llevaron a un paralítico. Vamos, que allá está un hombre que está sanando, porque así no te vas a morir. Y la fe de ellos levantó la fe de ese hombre. Hermano, ¿usted se imagina eso? Y cuando bajan a ese hombre, pero qué decepción, hermano, porque Jesús no lo sabe. Aleluya. Porque aquel hombre tenía una fe más profunda. Porque aquel hombre, más que sanarse del cuerpo, quería sanarse del alma. Y le dice Jesús se quedó bien, dice, esto es tan loco. Hermano, es una locura porque la fe es loca. A la fe loca, hermano. Y entonces Jesús lo mira a los ojos y le dice, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús vio dentro de ese hombre
Y más que la carga de estar paralítico, vio el alma de ese hombre. Y se dio cuenta que la parálisis, más que del cuerpo, era del alma. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces le dice a los que están ahí, que estaban unos fariseos por ahí cerquita, dice, pensáis, ¿quién es este que perdona pecados? Y Jesús, que sabe todo lo que sabemos, lo que pensamos, lo voltea a mirar y le dice, para que tú te des cuenta que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Aquí te digo, levántate, toma tu camilla. Wow. Se levantó y fue sano. Pero primero fue salvado. Pero la persona se puede venir sana, pero puede no venirse salva. Son dos cosas. Y ahí es donde llegamos al centro de esto. Porque hay un poco de gente que está buscando el milagro, pero no está buscando salvación porque no quiere cambiar de vida. Entonces, querido hermano, la fe viene por el oír, porque nosotros podemos recibir milagros, sanidades, pero lo que nosotros más necesitamos es escuchar la palabra de Cristo. Porque cuando escuchamos la predicación, la fe llega a un momento en que se despierta. De la misma manera como Nicodemo escuchaba a Jesús, y esa palabra para Nicodemo todavía no era clara, pero llegó un momento en que sus ojos se iluminaron y dijo Nicodemo, esto era lo que él me quería decir. Eso nos pasa a nosotros, hermanos, cuando nosotros nos sentamos, aleluya, y escuchamos la predicación. El Espíritu Santo está operando en nosotros. Y en un momento esa fe se despertó y usted dijo, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo pido perdón por mis pecados. Y yo sé que mi nombre está escrito desde ahora en el libro de la vida. Y el Espíritu Santo vino a morar en usted. ¿De dónde viene eso? Del oír. Y acuérdese lo que aprendíamos la semana pasada. Lo único que se nos pide a nosotros es escuchar. Porque lo demás lo hace el Señor. Vamos a ir ahora a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no perezca, o sea, no muera, sino que tenga vida eterna. Porque la manifestación del amor de Dios está en la entrega de su Hijo Jesús en el madero de la cruz. Por eso Jesús dice en el versículo 13, y nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él se nos fue dado para nuestra salvación. La mayor muestra de amor de parte de Dios para con nosotros es que Él entregó a su Hijo Jesús para que nosotros, creyendo en Él, fuéramos libres de la muerte del pecado, para que nosotros tuviéramos acceso a las bendiciones del cielo, para que nosotros tuviéramos acceso a una vida nueva. Porque cuando estábamos sin Cristo, nuestro destino era la muerte eterna, pero vivíamos en muerte. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, ahora tenemos vida nueva, aleluya. Ahora nosotros caminamos con una perspectiva diferente. Ahora nosotros comenzamos a ver la vida de manera diferente. Ahora nosotros mirando nuestra vida, hermano, nosotros no nos podemos esconder de nosotros mismos. El Espíritu Santo te está hablando al corazón y tú haces y yo hacemos como si no pasa nada. Pero el Espíritu Santo dice en nuestro ser interior, no puedes seguir viviendo igual, porque eres hijo mío, estás llamado a una vida de santidad. Déjate santificar por mí. Y esa voz nos persigue día y noche,
¿Por qué nos persigue esa voz? Porque esa voz sale de aquí adentro, porque el Espíritu Santo vive en ti. Ya estás sellado como propiedad de Dios. ¿Y cómo se borra ese sello? No hay posibilidad de que ese sello se borre, porque Dios ahora nos ha comprado por precio de sangre. Amén. Y por eso Jesús le dice a Nicodemo, porque es tan grande el amor de Dios por el mundo, que envió a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Aleluya. Aleluya. ¿Para qué lo envió? ¿Para condenar? No, para salvar. Hermano, nuevamente tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra mente, hermano. Si usted tiene en su corazón algo contra alguien, usted tiene que pedirle al Señor que le sane de eso. Porque escuche una cosa. Hay frasecitas que muestran nuestro resentimiento que nos está carcomiendo. Y que hay frasecitas de falsa humildad. Yo todo se lo dejo a Dios. Eso es como decir que le caiga la justicia divina. Sam, hace mucho tiempo yo aprendí eso y ¿sabe? Lo cambié y se la regalo hoy. Es una perla, si se la quiere llevar, llévese. Cuando alguien me hace algo, yo digo, Señor, no se lo tengas en cuenta. Punto. Se queda cerrado eso ahí y no se siembra la raíz de amargura en mi corazón. Sabes que me duele, pero no se lo tengas en cuenta. Lo sueltas, pero esa cosita de que yo todo se lo dejo a Dios, o sea, estás esperando para ver qué le pasa, para que te corra un fresquito. Cuidado, hermano, porque los hijos de Dios no somos así. Usted tiene que soltar eso, porque ese que le hizo daño está en el corazón de Dios. Y Dios quiere verlo a él en el cielo. Hermano, tenemos que dejarnos de esas cosas. Porque la vida en el Espíritu es gozo y paz. Aleluya. Esa es nuestra vida ahora. Esa es nuestra vida. Y el Espíritu Santo comienza a orar en usted y esa vecina que usted pasa, lleva. Se me viene una cifra. Lleva 8 meses, saca la cuenta, porque el Señor habla. Llevas 8 meses que no saludas. Pero el Espíritu Santo te está hablando hoy. Y quizá hoy mismo cuando llegue te lo va a poner cerquita y dice, vecina, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Porque tienes el Espíritu de Dios. Porque mayor es el que está en ti que Satanás que reina en el mundo. Cuando lo creen. Y de aquí en adelante usted sabe, usted ve al que quiera que vea. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar a nadie, sino a salvar a todos. Señor, dale la salvación. Dale la salvación. Arráncalo de esa cadena de pecado, que tu sangre limpia todo pecado. Amén. Hermano, ¿cómo cambia la cosa, verdad? La vida cristiana es una cosa sobrenatural, porque Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo, porque tu ciudadanía es la del cielo. Jesús dice, el que cree en él no está condenado, pero el que no cree ya se ha. Entonces, a usted le predicaron un evangelio
Y el que dice, sí, Señor, yo me abro a tu palabra, yo te acepto. Usted creyó. Entonces, lo que el Señor dice es que hay dos caminos, la vida o la muerte, pero no la muerte física, la muerte eterna, el infierno. Y la palabra de Dios dice, elige la vida para que vivas. O sea, que ese cuentecito que mucha gente ignorante de la palabra dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué manda a la gente para el infierno? Dios no manda a nadie para el infierno. Porque aquí está diciendo, el que no cree, ya está condenado. Porque él mismo eligió la muerte y no eligió la vida. Entonces mira cómo la palabra nos va trayendo luz y una fe correcta. Porque entonces el diablo tiene convencido un poco de gente de que Dios no es tan bueno, porque si fuera tan bueno, ¿por qué hizo el infierno? Pero la Biblia dice que Dios hizo el infierno para Satanás y sus demonios, no para nosotros. Ay, Señor. No, Él no hizo el infierno para los hombres. No. Pero nosotros, por nuestro pecado, necesitábamos salvación. Y nos fue predicado el Evangelio. Y el Espíritu Santo nos hizo sensibles a esa palabra y dimos una respuesta de fe. Entonces, el Señor en su misericordia permitió que hiciéramos la vida. Pero hay gente que no quiere el Evangelio. Ahora, hay dos cosas. Primero, no lo quiere quizás porque no es el tiempo. Escúchenlo. ¿Quién, hermano? Yo no sé si a usted hace mucho tiempo le estaban predicando el Evangelio y usted no ni por ahí. Hermano, no era el tiempo. Claro, si lo hubiéramos aceptado antes, hubiéramos sufrido un poco menos. Esa es la verdad. Hermano, pero no era el tiempo. Ahora fue el tiempo. Lo mismo sucede con las otras personas. Si usted le lleva el Evangelio a alguien y no lo acepta, eso no quiere decir que ya esa persona no va a aceptarlo nunca más. ¿Me entiende? Otra persona le puede predicar. Puede pasar por una experiencia difícil que le sensibilice para con Dios. Algo puede pasar. Pero si una persona se cerró del todo para siempre y ya se va para el infierno porque ya no, definitivamente, ese corazón no se abre hacia Dios. ¿Usted puede saber eso? No. Eso quien lo sabe únicamente Dios, porque Dios ve el corazón. Entonces, mucho cuidadito con usted pensar en algún momento, no, ya ese ya no, porque eso solo lo conoce Dios. Amén. Porque dice la palabra de Dios que lo que el Padre quiere es que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de Dios. Entonces usted mire con misericordia a todo el mundo de la misma manera como Dios lo miró. ¿A dónde íbamos nosotros? ¿A dónde íbamos? ¿Tú para dónde ibas? Derechito para el infierno, igual que yo. Allá es que íbamos, Fernando, porque no nos esperaba otra cosa. Pero el Señor vino a nuestra vida. Y entonces usted tiene que orar para que otros reciban lo que nosotros hemos recibido. Juan 3:19, y con esto terminamos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermano, estábamos ciegos. Estábamos ciegos y vino el colirio, las gotas del Evangelio que hicieron que comenzáramos a ver. Estábamos ciegos
tropezándonos con el mundo, hermano. El problema es que estábamos ciegos y seguíamos para adelante sin saber para dónde íbamos y dándonos totazos con todo lo que nos encontrábamos en el camino. Hermano, ¿estábamos mal o no? Pero vino la luz del Evangelio y ahora los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos y reconocimos la necesidad que teníamos de Cristo. Amén. Esto no es cualquier cosa, hermano. Esto es grande. ¿Eso de dónde viene? De nosotros. Paón. Viene de arriba. Viene de arriba, no de nosotros. Efesios 2, verso 8 al 10. ¿Lo tienen? Mire. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de la qué? Y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios. No a base de obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. ¿Cuál es el medio de la salvación? La sangre de Cristo. Su sangre derramada. ¿Qué es lo que se nos pide? Ve en la obra de Cristo. En la obra de Cristo. ¿Quién llevó a cabo la obra de la salvación? Cristo. ¿Quién derramó la sangre? Cristo. ¿Quién bajó del cielo? Cristo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. ¿Quién dio su Espíritu Santo santificador? Cristo. ¿Quién subió al cielo? Cristo. ¿Quién está pidiendo por nosotros? Cristo. ¿Quién volverá por la iglesia? Cristo. O sea, Cristo llevó a cabo la obra de salvación. ¿A nosotros qué se nos pide? Fe. Porque eso es lo que está escrito en la palabra. Si yo digo, yo me voy a salvar por mis obras, entonces mi fe no está en Cristo. Mi fe está en mis propias fuerzas. Entonces aquí lo que está diciendo es que por fe recibimos la salvación. ¿La fe en quién? La fe en Cristo. Hermano, entonces en su debilidad, ¿para dónde corre usted? ¿A dónde Cristo? ¿Estamos libres de pecar? ¿Estamos libres de pecar? No. No. Pero la palabra de Dios dice, hijitos míos, todas estas cosas se las enseñamos para que no pequen, pero si alguno llega a pecar, acuérdese, tiene abogado para con Dios, Jesucristo el justo. Salga corriendo a la fuente de gracia. Señor, perdóname. Tú me conoces, tu sangre me lavó, tú me conoces mi debilidad, tú conoces lo que no le cuento a nadie, tú conoces mis pensamientos. Tú conoces la oscuridad más grande que hay, lo más escondido que hay en mi corazón y en mi mente. Espíritu Santo, límpiame. Espíritu Santo, santifícame, porque yo quiero agradar a mi Padre. Le obedecemos porque nos ha amado y le obedecemos porque le amamos. Pero como somos hijos, a veces fallamos. Pero salimos corriendo a la casa de nuestro Padre y le decimos, Señor, perdóname, ayúdame. Ayúdame a serte fiel, Padre. Porque tu palabra dice, aunque yo sea infiel, tú permaneces fiel. Porque tu sangre no fue en vano.
Tu sangre fue efectiva en mí. Tu Espíritu Santo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Merecíamos la salvación. ¿Qué vamos a merecer la salvación? Pero Él nos la dio. Merecíamos ser justos, no, pero Él tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Es ahí donde está nuestra gloria, aleluya. Pero el que cree que son sus obras y su fuerza se llena de soberbia y se cree mejor que nosotros. Hermanos, tengo que decirlo porque las iglesias están llenas de esos hermanos que no entienden la gracia y la misericordia. Entonces ellos creen que son los más fuertes espiritualmente, son los que menos fallan, y al pobre hermano débil que le cuesta. ¿Está entendiendo esto, hermano? Porque entre nosotros habemos hermanos más débiles que los otros. Esta es la vida de la iglesia. Un hermano que lucha más con la tentación que los otros. Entonces, ¿para qué somos hermanos si no es para ayudarnos el uno al otro? Hermano, adelante. Vamos a orar por el hermano. Vamos a ayunar por el hermano. Hermano, no estás solo. No quiero volver más a la iglesia. ¿Por qué? Ni siquiera quiere decir por qué. No importa. La iglesia es tu casa, porque es la casa de Cristo. La iglesia es tu casa. Vuelve, que Cristo te espera. Nosotros te amamos, no importa lo que hayas hecho. Las puertas de la iglesia están abiertas. Pero donde no hay esa verdad, hermano, entonces se comienza a mirar mal al hermanito que es más débil. Se le comienza a sacar con los codos para un lado. No, tú no. Porque entonces nos vamos a reunir los más espirituales. ¿Pero a son de qué? ¿Espirituales para dónde? Esa es la vida de la iglesia. Ayudarnos los unos a los otros. Cuando nosotros comenzamos a entender todo esto, entonces nos damos cuenta que necesitamos al hermano. El pastor necesita a los hermanos. La pastora necesita a los hermanos. Los hermanos nos necesitamos los unos a los otros para animarnos, para aconsejarnos, para guiarnos, para levantarnos, para impulsarnos hacia adelante. Porque todos hemos sido lavados. Y todos seguimos adelante juntos, aleluya. Y todos vamos a ser levantados hacia las nubes cuando Cristo venga por nosotros. Y a su nombre.